El pueblo griego debería entenderse como uno mestizo, con una línea blanca caucásica, aunque con notorias mezclas con razas semitas como los egipcios, los asiánicos y los fenicios. No obstante, exaltaciones a la blancura de sus mujeres o el gusto por la piel dorada en el hombre parecen apuntar a una tez blanca mediterránea, tono oliváceo propio de sus descendientes y de otros pueblos balcánicos, nunca llegando a la palidez nórdica. Así, el canon de belleza prefería en el hombre una tonalidad bronceada, en tanto que se exaltaba la palidez de las damas, y aunque ideales, es de notar que para los helenos no fueron comunes las tonalidades más oscuras de la piel, ni tampoco los ojos de color, aspecto este último que incluso puede ser censurable en las fuentes antiguas. Los cabellos son de tonalidades conocidas, desde el negro hasta el rubio, aunque los tonos rojizos y rubios obviamente no debieron ser comunes. Sus estaturas eran regulares, entre el 1,65 y el 1,70 metros de los hombres y el 1,55 y 1,60 para las mujeres. Su complexión era media, siendo extraordinarios los sujetos de grandes proporciones. A este respecto, cabe revisar los datos que nos aporta la osteoarqueología, esto es, la auscultación de restos humanos. Gremek ha señalado que los huesos antiguos prueban una población de cuerpos robustos y macizos, más bien bajos de estatura, que presentan cierta tendencia a la obesidad e incluso, agregan los médicos, con problemas de acné. No fueron raros los casos de evidencia de deformidades como malformaciones congénitas de la espina dorsal, dislocación de cadera congénita e incluso espina bífida. Un solo cementerio en Pantelo, al sur de Italia, con 233 cuerpos, mostró que 131 padecían alguna patología ósea, si bien hay que señalar que muchas de ellas debieron ser producto de fracturas, y como la mayoría son hombres es fácil deducir que se debía al estilo de vida que incluía la guerra como parte constante en sus existencias. Tenemos incluso conocimiento de una ley ateniense para mantener a los veteranos de guerra malheridos, que, según nos cuenta Plutarco, fue obra de Pisístrato, aunque en el propio autor se cita a Heráclides, que en realidad lo atribuye a Solón. Aristóteles dice al respecto: examina también el consejo a los inútiles. Hay en efecto una ley que dispone que los que poseen menos de 3 minas y están impedidos físicamente, de manera que no pueden hacer ningún trabajo, los examine el consejo y se les conceda a costa del fisco 2 óbolos diarios a cada uno como alimento, y el tesorero de estos es elegido por sorteo. Al principio, esta ayuda económica se limitaba, como se dijo, a los lisiados por la guerra, pero después se extendió a la población menesterosa, incluyendo pobres e impedidos. Aun con todo, lo cierto es que 2 óbolos eran una cantidad muy exigua, y esto lleva a pensar que los impedidos seguían contando con el apoyo familiar para seguir adelante. En la antigüedad no eran extrañas las discapacidades, aun cuando podríamos sospechar que, dada la diferente concepción moral, aquellos niños con defectos de nacimiento fueran simplemente expuestos o abandonados, como veremos más adelante. También contamos con datos que nos permiten saber que había tratamiento para pies deformados y para jorobas, y que el retardo mental, que permitiera cierta funcionalidad manual, no crearía un lastre en la vida familiar. La ceguera, por ejemplo, era señalada no solo en el mito como una posible bendición divina que implicara una disposición para la adivinación o la poesía. Esto era algo que el mismo Aristóteles señalaba,
Sin embargo, es claro que un miembro de la sociedad alta tenía mayores oportunidades de sobrevivir y llevar una vida normal, aunque tuviera alguna discapacidad. Ahora bien, ¿qué pasó con la connotada belleza perfecta de los helenos? Si los griegos eran rechonchos y bajitos, ¿cómo es que podemos contemplar cuerpos como los de las esculturas? La respuesta lógica sería que estamos ante un grupo limitado de la sociedad, tal como ocurre hoy en día con las estrellas de cine o los modelos profesionales, pero cuyas pautas de belleza son adoptadas y se convierten en paradigma de vida de muchas otras personas que comienzan a perseguir esos ideales para ellos mismos. Lo mismo debemos suponer que ocurría entre los helenos, que contemplaban aquellos cuerpos hermosos como modelos a alcanzar de una u otra forma. Sin embargo, en ellos se aunaba la idea del cuerpo hermoso y su conexión con el universo armónico y balanceado, por lo que se convertía en una verdadera búsqueda de perfección física en consonancia con el entorno divino. De ahí, como veremos más adelante, los ideales del guerrero y del atleta, o de ambos combinados, y que finalmente derivarán en la belleza no solo exterior, sino interior, con la famosa frase, cuerpo sano en mente sana. Si hay mucho que decir del mundo de la estética física de los antiguos griegos, otro tanto puede argumentarse de su mundo interior, de su manera de ser y de actuar. Stephanie Lynn Bodin señala: si por otro lado los griegos reconocían que las emociones eran naturales y saludables, y los helenos eran un pueblo emotivo con la excepción de algunos grupos filosóficos como los estoicos, por otra parte, los griegos entendían que actuar impulsivamente podía conducir al desastre y nada dispara más el impulso como la pasión. Cuando examinamos la educación, se señalará a detalle que los helenos en general y los atenienses en particular se afanaban por el desarrollo lento y sostenido de sus hijos, con el ánimo de hacer una duradera etapa de vigor y lograr una ancianidad más dilatada. Pero ello no obsta para que viviera una existencia libre de los altibajos emocionales del hombre moderno. Se alude a que los griegos eran de carácter jovial y dispuestos a todo género de diversiones y regocijos. Preferían la belleza armónica y la exaltaban, aunque no todos pudieran o quisieran seguirla, a tal punto que se reenfocaron los cánones hacia una belleza más de espíritu que de cuerpo, si bien no abandonaron de todo la primera, ya que denominaron calocagatia a la virtud máxima. A la par, eran personas prontas a reírse de las bromas y a llorar escandalosamente el infortunio, a indignarse de una injusticia o a deleitarse con una travesura, y lo mismo se mofaban de lo absurdo como se atemorizaban religiosamente de lo solemne. El griego antiguo era curioso por naturaleza. Ponían un indomable empeño en discutirlo y entenderlo todo. Gustaban de conocer los aspectos diferentes de cada cuestión, pero sabían ceder por lo común al bienestar colectivo. Considera Jon Stewart que dicha disposición de ánimo los hizo amar la política de asambleas, pero, agregaría yo, que también los impulsó a la apropiación del poder y al ansia del mismo, ya como tiranía, oligarquía u oclocracia. El griego amaba no solo el control del gobierno, sino también el económico, y deseaban por cualquier medio conseguirlo, no reparando en medios para alcanzar autoridad y riqueza, aunque para ello hubiera que mentir o engañar, si con ello lograban algún provecho, por lo que las frases del posterior romano Juvenal no eran simplemente elitismo latino. Ingenio rápido, audacia sin límite, palabra fácil y más abundante que la Odiseo. Dime, ¿qué piensas que es él? Nos han traído en sí toda clase de hombres: gramático, rétor, geómetra, pintor, masajista, augur, acróbata, médico, mago. Un grieguillo hambriento sabe hacer de todo. Al mismo cielo iría si se lo ordenas.
En suma, no era moro, ni sármata, ni tracio el que se puso alas, había nacido en el centro de Atenas. Cuando algo es delimitado, se crea sentido de su forma, y este fue un principio que el hombre heleno supo concebir hasta para sí mismo. Los griegos siempre se compararon con otros para así reconocerse. Mirar a otros era saberse y conocerse. Gnothi se autón. Los griegos, apunta Jean-Pierre Vernant, entendían que existía una naturaleza humana y su reflexión al respecto partió de la distinción que existía para con los demás seres, dioses, animales y objetos inanimados, pero nunca separando al hombre por tal especificidad. La célebre frase del oráculo délfico conminaba a sus lectores a no igualarse con los dioses, pero refiere también a un ahondar en el alma propia a través de la visión de los demás. No es un simple resguardarse de la opinión ajena, sino un conformarse a partir de cómo se reconoce cada quien en la mirada de su prójimo. Es pues una sociedad basada en la mirada propia tanto como en la ajena. La identidad de cada uno se manifiesta así en el comercio con los otros, a través del cruce de miradas y el intercambio de palabras, lo cual solo se puede lograr en una sociedad. Por ello, Aristóteles terminará por definir al humano como un zoon político. Mas en el cruce de miradas se despierta igualmente el deseo de prevalecer, de ser el más connotado. Se abre el camino a la competencia, al agón heleno, que dirigirá con mucho a la sociedad griega en general y a la ateniense en particular. La identidad de los individuos griegos coincide a la perfección con su valoración social, de la burla al aplauso, del desprecio a la admiración. Valores añejos, homéricos, pero no por ello olvidados o despreciados, por el contrario, reconstituidos como base de la sociedad clásica. Para Thomas van Noordijk, la obsesión con la competencia perfila la vida masculina de los helenos. En la historia de Aquiles, como Homero nos la cuenta, podemos contemplar dos patrones narrativos en la obra: la separación y el regreso del héroe, y la separación del niño de su madre con la evolución a la hombría. El complejo poema homérico conlleva dos patrones juntos de tal suerte que se iluminan y enriquecen mutuamente. Viaje de la infancia a la madurez, de la protectora y nutriente imagen del mundo materno al más peligroso del padre. Pero, como el viaje de Aquiles nos muestra, el movimiento hacia el mundo paterno de hecho es un regreso desde la ilusión del jovenzuelo a la autocreación de vida plena por conseguir la humanidad por medio del sufrimiento compartido, simbolizado por el límite de la muerte. El énfasis en la separación, tanto en la historia del héroe como en la vida misma, refleja la preocupación central de la sociedad masculina griega. Para crecer, un hombre debe saber alejarse, no solo de su madre como en la visión freudiana, sino también saber aislarse de los demás, parapetarse por encima de los otros y convertirse en alguien que sobrepasa al resto. Distinguirse entre los iguales fue, desde tiempos homéricos hasta la más tardía helenidad, una impronta en el espíritu griego. De aquí la tendencia a elevar el nivel de la competencia a las virtudes de fuerza, belleza y habilidad para combatir, o habilidad para hablar en público. Ello por encima de otras como la compasión o la cooperación, más femeninas y por ello minimizadas o incluso despreciadas. La historia del héroe siempre es la mejor muestra de la sociedad competitiva y centralizada en una etapa de la vida, la madurez juvenil. Ni la infancia ni la vejez son parte de su ideal, son los extremos débiles y demeritados, y por ello hasta la muerte resulta hermosa cuando se ha alcanzado ese ideal. Para los hombres griegos, convertirse
En varones, era un proceso gradual que en la mayoría de las poleis ocurría finalmente cuando se alcanzaban los 18 años de edad. En dicha edad terminaba propiamente el sustento paterno e incluso, de ser huérfanos, concluía el apoyo del tutor y del Estado. Legalmente eran hombres y podían dedicarse independientemente a una profesión u oficio. Con todo, los varones entre los 18 y los 30 años aún eran considerados neoi, es decir, jóvenes o nuevos literalmente. La plena hombría sería algo que se alcanzara, como veremos ocurría para las mujeres, al momento de convertirse en padres. El largo proceso mencionado no era comprendido de la misma manera en todas las ciudades griegas. Así, podía concebirse como una tripartición social: niños, hombres y ancianos. Los pitagóricos, por su parte, identificaban 4 edades en paralelo con las estaciones: la infancia o primavera, la juventud o verano, la madurez u otoño y la ancianidad o invierno. Sin embargo, el pensador ático Solón hubo de concebir un complicado cuadro que incluía una serie de divisiones de 7 años cada una y que está aquí expuesto. Naturalmente, la primera condición era sobrevivir, escapar de la alta mortandad infantil de la antigüedad causada por partos prematuros o anómalos, por la mala higiene y las malas enfermedades que azotaban, aunándose estas a una alimentación deficiente y la impotencia terapéutica de buena parte de la medicina antigua. Quizá el primer tránsito del niño ateniense fue sobrevivir a la decisión de su propio padre. Si bien los áticos nunca parecen haber tenido el derecho de vida y muerte sobre sus hijos de manera llana, sí le correspondía al padre la decisión de admitir a un niño en la familia, así como el derecho de transferirlo a otra mediante el procedimiento de la adopción, ambas al menos hasta su mayoría de edad. Si el padre moría, también tendría el derecho de asignarle un tutor que fuera de acuerdo con sus intereses, que no los del infante. Sorteados los primeros años y alcanzando la etapa previa a su entrada a la ciudadanía, la efebía, el muchacho acariciará ya la posibilidad de su libertad de la tutela paterna, al menos de dicho que no de facto. En Atenas, antes del 338 a.C., la efebía era más un tema religioso, e incluso después adquiriría un tono más de aparato cultural, pero durante la etapa clásica se convirtió en una institución codificada en forma de servicio militar. La efebía era un asunto netamente de ciudadanos. Los jóvenes que habían alcanzado los 18 años de edad eran inscritos en la fratría paterna. A la asamblea de los démotes les correspondía decidir por votación secreta la regularidad del aspirante, que comprendía su legítima descendencia de padre y también de madre atenienses, así como su edad adecuada, confirmándolo o rechazándolo si era irregular. No era raro que los tutores tuvieran algún interés en posponer ese momento, pues perderían el control sobre los bienes del muchacho, o que esto mismo llevara a los jóvenes a querer anticipar su entrada al demos. El rechazado volvía a la clase de los paides, pero podía dirigir una apelación al tribunal, arriesgándose entonces, pues en caso de condena podría ser incluso vendido como esclavo. La inscripción a la fratría y su ingreso a título pleno de ciudadano era uno de los momentos más importantes en la vida de un varón, paso delicado que precedía a la prestación del servicio militar. La efebía se hallaba bajo la supervisión de un jefe del orden,
cosmetés, y 10 preceptores, sophronistai, uno por tribu. La asamblea procedía a la elección de 2 pedotribas o paidotribes, es decir, maestros, particularmente de gimnasia, esto es, del arte apropiado para la base del entrenamiento militar. Un maestro de armas más, otro de tiro con arco, uno más de lanzamiento de jabalina y uno finalmente de catapulta. Con ocasión de las fiestas de Artemis Agrotera o la Cazadora, durante el mes Pianepsion, correspondiente a septiembre-octubre, se realizaba una procesión hacia el santuario de Aglauro, para la presentación entonces del juramento en defensa de la patria, sus fronteras y sus instituciones, así como de no abandonar al compañero de fila. Las festividades son conocidas por todo el ambiente jonio como apaturias, donde no solo participaban los jóvenes, sino también los padres inscribían a los niños recién integrados, por lo que en el caso juvenil es una reafirmación de la misma y su tránsito a la efebía y condición de nuevos ciudadanos. La fiesta tenía una duración de 3 días. El primero de ellos era llamado Torpía, literalmente Día de la Cena, donde se llevaba a cabo una cena entre los miembros de las fratrías. El segundo era denominado Anarrusis, refiriendo a la liberación o sacrificio, y se llevaban a cabo numerosos sacrificios, en particular a Zeus Fratrio y Atena. El tercero y último se llamaba Cureotis, era el día del corte de cabello, y comprendía varios sacrificios, el Cureion, la Gamelia y el Meion, todos relacionados con el cambio de condición de los jóvenes. El último de ellos, el Meion, no se reconoce a plenitud, pero el Cureion era el momento en que el joven ofrendaba su cabellera infantil a Artemis, y la Gamelia designaba a la vez el sacrificio y la comida ofrecida por el ateniense a sus compañeros de fratría, donde podría presentar a su esposa, al menos en los primeros tiempos, pues como veremos el matrimonio se retrasaba al menos un par de años. De allí los efebos se dirigían al Pireo, donde prestaban servicio de guardia en 2 fortalezas. En el segundo año tenía lugar una revista de los efebos ante la asamblea en el teatro de Dioniso, donde demostraban las habilidades aprendidas en el adiestramiento militar y se les asignaba entonces el escudo y la lanza. La ciudad expresaba así su tránsito a la condición de adulto, de hoplita. Ahora, bajo el mando de los estrategos, procedía a patrullar por el territorio del Ática, a hacer guarniciones en las fortalezas y a defender las sesiones de la asamblea, vistiendo para ello una clámide negra. El patrullaje en zonas fronterizas colocaba al efebo en una zona intermedia antes de ocupar como ciudadano, en el pleno, el espacio central de la ciudad en su papel de guarda de la asamblea, y por ello precedía a este. Como efebo, ya estaban los varones plenamente integrados a las festividades citadinas, participando en sacrificios y agones, de forma particular sirviendo de escoltas en el transporte de objetos sagrados o de estatuas de divinidades en ocasión de procesiones de itinerarios canónicos que atravesaban sitios sacros de la polis, y esto no es algo exclusivo de Atenas. Ahora bien, no había un corte tajante con su vida juvenil, dada su entrada en la hombría, ya que el gimnasio continuaba siendo el centro de su vida y lo era tanto de su ideal de adiestramiento físico como después de su competencia intelectual, puesto que, como veremos después al hablar de la educación, era ese el sitio de reunión de los sofistas. Ahora bien, como se reconoce en todo lo dicho, la ciudadanía se condensa en la identidad de ciudadano guerrero. Pero antes analicemos su aspecto dentro de la misma como reproductor de esa sociedad. El hombre griego era un hombre de familia.
De hecho, era el señor de aquella, la máxima autoridad, el Kyrios. Ahora bien, el término familia, sin embargo, no existe como tal en Grecia, y el vocablo más cercano sería oikos, y denota a todas las personas que viven bajo el mismo techo, desde el señor y su esposa, los hijos, así como el resto de los dependientes, parientes por lo regular, e incluso los esclavos domésticos. Pero ello no excluye tampoco a los que habitaran la finca de campo del señor. Incluso se consideraba como oikos a los animales, fueran mascotas o ganado, a las plantas u hortalizas e incluso el mobiliario. Dicha composición tan amplia, que supera con mucho nuestro concepto moderno de familia, debe ya precavernos sobre la vida de tal entidad al compararla con la nuestra. El señor no era simplemente el rey del hogar en el sentido hueco y publicitario que puede llegar a tener hoy. Para alcanzar el estatus de Kyrios, había que, al menos, esperar el deceso del propio padre. La familia griega, no obstante, iniciaba con el mismo centro que las modernas, un matrimonio. Durante mucho tiempo se distinguió un patrón matrimonial mediterráneo caracterizado por una alta edad para los hombres y una baja para las mujeres. Sin embargo, estudios recientes en comunidades de la zona han producido datos que hacen sospechoso dicho modelo, y lo que se recomienda hoy es cautela sobre afirmaciones tan tajantes. Las fuentes antiguas nos presentan como deseable el matrimonio en el hombre alrededor de los 30 años. Las razones para ello son principalmente de orden biológico, pues se considera el momento cumbre del varón hacia dicha edad, calculando un periodo de vida de 70 años. Concepción tradicional, como lo muestra el hecho de que ya era algo que opinaba Hesiodo. Ahora bien, Platón hace otras reflexiones en su diálogo de vejez, Las leyes. Por principio, el filósofo considera que el matrimonio, y entenderíamos la procreación de los hijos, es una obligación ciudadana indispensable, que si no es cumplida merece sanciones pecuniarias y el desprestigio social. Empero, añade después que dicho momento temporal se encamina a que es el más idóneo en razón de la madurez que alcanzaría el varón en ese momento. Cualquiera que sea el momento y la ocasión entre los 25 y los 35 años, en el que un ciudadano, al observar y ser observado por otros, alcance el convencimiento de haber descubierto, según razón, lo conveniente a él para compartir y procrear hijos, cásese. Pero primero, escuche que es necesario buscar lo conveniente y adecuado, decía el filósofo. Dicha reflexión, que parece de orden meramente filosófica, en realidad debió tener un sustento igualmente tradicional, puesto que las reglas no eran severas al respecto. Si no fuera así, no habría reclamos como el expresado por Aristóteles sobre que la juventud de los padres afecta directamente al desarrollo de los hijos procreados, por ejemplo. De manera simple, se esperaba al mejor momento en que un hombre pudiera heredar de su padre el control del hogar, particularmente si era el hijo mayor. La muerte del progenitor podía adelantar el proceso, pero regularmente el anciano padre lo cedería a su debido tiempo. El matrimonio devenía en responsabilidad, algo que parece olvidarse hoy en día. Ahora bien, hay que tomar en cuenta otros posibles escenarios. Los trabajos de Cox, basados en estudios genealógicos de las fuentes griegas, han probado que no era un caso extraordinario que el padre muriera antes de que sus hijos se hubieran casado, y ello provocaba igualmente el retraso en el matrimonio de los varones, que debían primero colocar a sus hermanas en buenos matrimonios, y para ello había que dotarlas. Era una responsabilidad digna que demostraba a los ojos de la sociedad su carácter de hombres íntegros. La situación podía ser más extrema si también la madre viuda deseara volver a casarse, pues habría que buscar un marido para ella y devolver la dote que había llevado a la casa al momento de casarse. Un ateniense de tal suerte podía esperar mucho tiempo antes de poder él mismo contraer matrimonio. Reza un antiguo refrán: el casado casa quiere, pero esto no sería una realidad en la Grecia antigua.
Poco más del 74% de los casos conocidos demuestran que las parejas jóvenes continuarían viviendo en la casa paterna. En Olinto, por ejemplo, se reconoce este hecho porque en un periodo de 120 años no se incrementa el número de casas, lo que indica que no había construcciones nuevas para los matrimonios. Y al mismo tiempo, se reconoce como un mismo hogar es físicamente dividido en unidades más pequeñas. La gran familia era común en algún momento del ciclo de desarrollo con un claro esquema patrilocal o patrivirilocal, lo que lleva necesariamente a disputas entre los herederos. Los estudios sobre las familias y sus hogares arrojan tres modelos que desde antiguo se vienen repitiendo. Primero, hogares familiares simples con una sola pareja casada con o sin hijos, o bien viudas o viudos con hijos. Segundo, hogares familiares extendidos con una base conyugal y uno o más emparentados distintos que la descendencia, ya sean hermanos, primos o parientes del cónyuge. Y tres, hogares familiares múltiples o familia unida, compuesta de dos o más familias conyugales conectadas por parentesco o matrimonio y en corresidencia. Dadas las condiciones que se reconocen en la antigüedad, los modelos 2 y 3 serían los más comunes. Thomas W. Galland sugiere que el modelo de la casa griega del Kyrios estaría integrado de la siguiente forma. El nuevo oikos se configuraría cuando el hijo mayor se casara y trajera a su mujer a la casa paterna. El padre probablemente ya habría muerto y el hijo estaría en la última etapa de sus 20 años, y su madre viuda gozaría de su cuarta década. Habría un hermano más joven, adolescente quizá, y la hermana habría ya dejado el hogar para vivir con su marido. Utilizando datos sobre la mortandad infantil de los que ya hablaré en su momento, la pareja habría comenzado a procrear de inmediato y por los siguientes 9 años se lograría al menos la supervivencia de 3 criaturas. Dividido por trienios, esto daría un hijo superviviente por cada uno. Mas en el segundo trienio ya existiría un hogar extendido vertical y horizontalmente, que consistiría de un sobreviviente de la pareja inicial, la madre viuda, la pareja conyugal y su descendencia, a más del hermano solitario. Pero en el tercer trienio, el hermano más joven contraería matrimonio y establecería su propio oikos, quizá con una fase breve, durante la cual él y su mujer habitaran en el hogar natal junto a la familia de su hermano, aunque la mejor opción hubiera sido partir de inmediato. Por este tiempo moriría la abuela. El resultado de ambas partidas dejarían un hogar familiar simple, permaneciendo así al menos unos 15 años hasta que el ciclo reiniciara. La vida familiar de responsabilidad y crianza de los hijos estaría emparejada con la vida social y cívica que el hombre debía llevar a cabo, y por ello es menester que ahora notemos cómo se conformaba esta. En la Atenas del siglo V encontramos una población aproximada de 200.000 personas, de las cuales el 60% eran esclavos, y del 40% restante, la mitad, el 20%, eran metecos, es decir, esclavos extranjeros avecindados en la ciudad. Y de aquel 20% ciudadano, un 12% eran mujeres y niños, así que la democracia ateniense estaba en manos de un exiguo 8% de la población. Y hay quien incluso lo piensa menor. Para ser ciudadano eran necesarias dos condiciones: ser hijo de padre y madre ateniense, esto a partir de las reformas de Pericles en el 451, y ser mayor de edad, la cual se alcanzaba aproximadamente a los 20 años, ya que al cumplir los 18, el joven de Atenas pasaba 2 años acuartelado en el ejército, como ya se ha dicho. Este derecho de ciudadanía podía concederse a un extranjero tanto como retirarse a un ciudadano, proceso entonces conocido como atimía. Las familias atenienses se organizaban en un grupo mayor conocido como genos. Todos los miembros de este genos se consideraban descendientes de un mismo ancestro, por lo que podríamos traducirlo como linaje o dinastía. Dicho ancestro era mítico o incluso divino. En Atenas había unos 60 linajes que variaban grandemente en tamaño. El más prominente fue el de los Alcmeónidas, al que pertenecieron figuras señeras como Clístenes y Pericles.
Estamos hablando de la población ateniense que aún retrataba el antiguo orden de la familia extendida, con hermanos, primos en primero o segundo grado, así como las relaciones que se aumentarían con los matrimonios endogámicos, antiguo sistema tribal que todavía pervivía en la Grecia de la Edad Clásica, y se ligaba a la tierra y su posesión, tanto como a la adoración de los dioses poliádicos. Así, por ejemplo, tanto el sacerdocio de Atena como el de Erecteo eran elegidos entre los miembros femenino y masculino de una misma familia, los Etebútidas. Ahora bien, como individuos y ciudadanos, los atenienses se repartían de la siguiente forma: tribu, filai, en número de 10, cada uno con un héroe patronático. Así, la tribu Erecteis o la tribu Egeis existía. Cada tribu poseía tierras y elegía magistrados para administrar los bienes de la misma. La división en 10 tribus tuvo una base de administración cívica en tiempo de Clístenes, pero partía de la anterior concepción de pertenecer a una de las 4 tribus jonias. Demos. A razón de 10 por tribu, aunque luego este número se incrementó, cada demo contaba con un demarco o jefe que poseía una especie de padrón electoral de sus miembros. Fratría, subdivisión del demo que incluía familias vinculadas por sangre. El término es antiguo y muy probablemente de raigambre micénica, propiamente una hermandad. Pertenecer a la fratría era un honor que se adquiría con el nacimiento dentro de ella, como tuvimos oportunidad de señalar con las zapaturias, las fiestas de introducción del niño y del joven a la fratría. Así, cada ciudadano pertenecía a una familia que se ligaba a otras en una fratría, misma que pertenecía a un demo determinado, miembro de una tribu que conformaba solo una de la ciudad. De tal suerte, cada ciudadano era designado oficialmente por 3 nombres: el propio, el de su padre, patronímico, y el de su demo, demótico. Ilustremos con Pericles, hijo de Jantipo, del demo de Colargo, o Alcibiades, hijo de Clenias, del demo de Escambonidas. Más arriba se relacionaba indisolublemente la ciudadanía ática con la guerra, y es un asunto que no podemos dejar de lado para comprender la hombría clásica y la manera en que, hasta hoy incluso, se presenta la concepción humana. De tal suerte, aquel que se llamaba ciudadano, polites, era quien participaba de la asamblea que tomaba las decisiones importantes porque estaba en condiciones de ejercitar la función de guerrero, defensor de tales decisiones. No era aquel que con su trabajo acrecentaba los bienes comunes como lo es hoy, puesto que para eso se tenía en primera instancia al esclavo y en menor grado a las mujeres. El ciudadano guerrero se identificó con la del propietario, que poseía ciertos ingresos, por lo regular de corte inmobiliario, y que ponía a disposición del potencial guerrero al poseer los medios para comprarse sus armas. Y esto fue durante muchos años lo que provocó que muchos atenienses no fueran considerados soldados en pleno y por ello tampoco ciudadanos. Basta con revisar las medidas censatarias de Solón para comprobarlo. Casi un siglo después, Atenas tendría una orientación hacia el mar y, con el nacimiento de su flota guerrera y su estabilización como potencia marítima merced a la victoria en Salamina contra los persas, se comprendió la utilidad de la mano de obra bélica de los remeros y los marineros se convirtieron en una clase guerrera por su cuenta, una que no necesitaba armarse pero que defendía por igual a su patria, con el consecuente ampliamiento de su ciudadanía. Señala así acertadamente Luciano Cánfora: lo que cambia no es, por tanto, la naturaleza del sistema político, sino el número de los beneficiados. Ese imperio marino se relaciona intrínsecamente con el sistema de gobierno que llamamos democracia y daría pie a la consolidación de un sistema de explotación diferente, la de los atenienses a sus aliados. El vínculo de solidaridad con los aliados súbditos se consideraba la extensión en aquellas comunidades de la democracia y, pese al aprovechamiento imperial ateniense, siempre hubo una parte social en las comunidades aliadas que encontraron como conveniente y por ello adoptaron el sistema gubernamental de Atenas.
El ciudadano, por la organización ya descrita, vivía inmerso en una red de obligaciones para con la fratría, el demo, la tribu y la ciudad, ya que cada una tenía asambleas a las que había que asistir, aun cuando las más comunes y onerosas eran las de la ciudad, como ya tuvimos oportunidad de señalar. Desde el punto de vista de los derechos, un ciudadano bien podría acceder a otras magistraturas como la del astinomos, el agoránomos, el metrónomo, el tesorero de Atenas o el enótamos, tesorero de las tribus aliadas. Otros cargos de importancia a los que cualquier ciudadano tenía acceso eran el del arconte y el estratego. Las arcontías eran 9, aunque 3 principales: arconte epónimo o juez de lo familiar, arconte rey, encargado de la religión del estado, y polemarco, comandante en jefe de las tropas y de los extranjeros. Los estrategas, por su parte, eran elegidos por la Asamblea del Pueblo, a diferencia del resto de las magistraturas que lo eran por sorteo. La función de un estratego ameritaba una elección más escrupulosa, pues se encargaba de la defensa nacional. De esta forma, puede comprobarse que el ciudadano ateniense tenía una serie de derechos que le brindaba la democracia, la cual le permitía, salvadas las medidas, una participación real en el gobierno sin importar su nivel social, como podemos comprobar en las constantes quejas de los aristócratas atenienses. No obstante, esta misma sociedad igualitaria dejaba que los ricos siguieran siendo ricos. La expropiación de bienes solo se llevaba a cabo si se comprobaba que el acusado hubiera cometido un gran crimen, como la traición. Aún así, la democracia infringía una pesada carga a los ricos, conocida como liturgias, una contribución más o menos espontánea de grandes cantidades de dinero para la subvención de construcciones navieras o para la celebración de fiestas religiosas, incluida la representación teatral. Las liturgias eran un factor determinante para cimentar el pacto entre pobres y ricos. Por ello es que muchos ricos gastaban su dinero con beneplácito a favor del pueblo, aunque con cierto interés en el prestigio y la posibilidad política que tales actos de largueza le producían. Empero, hay que agregar que fue un tiempo de florecimiento por igual de la esclavitud en Atenas, y que el reemplazo del ciudadano en su diario trabajar auxilió otro tanto a que tuviera el tiempo para dedicarlo a la vida política, como bien afirma Lisias al señalar que hasta el más miserable ateniense podía darse el lujo de tener un esclavo. Ahora bien, no era un enriquecimiento del ciudadano, sino del Estado, ya que para el mundo antiguo, son las personas dotadas de ciudadanía, y los ingresos obtenidos de forma individual, en realidad, lo son del Estado. Como decía Tucídides, los hombres son la ciudad, no los muros, ni las naves vacías de hombres.